Humberto Lagos. A ver, cuando uno define sociológicamente a una secta religiosa, particularmente de aquellas sectas que uno llama de tipología destructiva, hay que decir que se trata siempre de un grupo minoritario, exclusivo, excluyente, hermético, cerrado sobre sí mismo, que es dirigido por un líder que actúa de manera autoritaria y dictatorial y que afirma su legitimidad en términos de ser representante del hecho divino. Hasta ahí, claro, es de manual. Claro, y después ellos ofrecen como expresión única la posesión de la verdad y de la salvación. Los fieles apoyan de manera incondicional todo lo que se decía por el líder dentro del grupo. Entonces tenemos nosotros una estructura cuasi perfecta desde el punto de vista de esta definición. De este tipo. Claro, que se trata de una secta religiosa radicalizada, no hay ninguna duda. La disciplina interna es una disciplina durísima, en la que hay castigos, hay premios y castigos, dedicación exclusiva a cumplir las órdenes que establezca el líder. Y hay una cuestión que es bien impactante en este caso. Si el líder pide que se realice una conducta que es delictiva, por ejemplo, el sacrificio ritual de este bebé, los fieles siempre tienen la posibilidad de reconocer que efectivamente en esa conducta hay bien y mal. O sea, son capaces de reconocer el disvalor de la acción en este caso. Sí, matar es un delito. Tienen toda esa posibilidad. Entonces, cuando se habla de un fanatismo y se habla de irresponsabilidad y de exculpación desde el punto de vista penal, porque están absolutamente obnubilados, fuera de razón, no es tan así. Siempre tienen perfecto conocimiento de aquello que se les pide y de hacer la diferenciación. En este caso también, bueno, el desenlace, por llamarlo de alguna manera, porque esto sigue, hay procesos judiciales abiertos, de hecho en Perú, para determinar si fue suicidio o si hubo intervención de terceros, pero este suicidio, ¿de qué manera también ayuda a tipificar el actuar de las sectas? Margarita Rojo. Bueno, nosotros esperábamos, una de las posibilidades que tuviera el desenlace de esto era que él pudiera suicidarse por la herida narcisista. O sea, si nosotros pensamos que él tendría características mayormente de una persona psicópata, de una persona con características psicopáticas, o sea, todo lo megalómano que podría ser, todo lo grandioso. O sea, es decir, nosotros podemos explicar que una persona no puede tolerar que se le vaya a juzgar, porque él era Dios. Entonces, ¿cómo a Dios lo van a juzgar? Es decir, porque además tenemos una conducta abiertamente perversa, es decir, el perverso cambia la ley para instaurar su propia ley. Entonces, ¿cómo era posible? No era tolerable para él. Por eso hablamos de una herida narcisista, es decir, ¿cómo iba a tolerar que lo juzgaran con una ley que él no aceptaba, que él había abolido? Y retomando lo que decía Humberto, es muy importante porque diferenciamos lo que habíamos planteado la otra vez acerca del sentido de realidad y del juicio de realidad. Es decir, o sea, claramente lo explicó Humberto cuando ellos saben la diferencia entre la realidad y la fantasía, entre lo que es adecuado y lo inadecuado, pero el sentido de realidad es lo que se altera, pero no se pierde el juicio de realidad. O sea, claramente tienen conciencia de lo que están haciendo. Estamos hablando tanto del líder como de sus seguidores. Exactamente, del líder como de sus seguidores. Tienen el juicio de realidad, no hay una alteración. Hay elementos narcisistas, sí, obviamente, en esto de por qué estas personas tenían que buscar a alguien tan grandioso para poder llenar estos vacíos existenciales que podrían haber tenido y también sustentar de alguna manera su vida, pero necesitaban buscar a alguien muy grande, muy grandioso, y eso es lo narcisista también. Aquí hay algo que me llama la atención. Todas las personas que fueron entrevistadas en el Cusco, por lo menos, incluso algunas personas en Chile, dicen, no me lo hubiese imaginado nunca. No hay nada en el carácter de esta persona, la personalidad de esta persona que tocaba guitarra, aparentemente vendía artesanía, que hiciera pensar que era capaz de hacer lo que se le imputaba, digamos, que es o sea, liderazgo. Era abiertamente carismático, y ahí podemos ver, o sea, las personas que tienen este tipo de trastornos de personalidad son personas que aparecen muy normales, muy adecuadas, que generalmente van a ocultar todo lo que están haciendo, lo que están pensando. Y por eso es posible que a las personas les parezca una persona normal o adecuada, pero finalmente lo que están haciendo detrás es un acto de agresión máxima frente a los otros, porque además cosifican a las personas. Y entonces eso es importante, por eso es que es tan difícil de detectar a estas personas con estas características de personalidad. ¿Ha habido otras personas con estas características que ustedes recuerden? Sí, claro, ponte tú, Jim Jones, el fundador de la secta del pueblo,
tenía Claro. estas recomendaciones de la... En Guyana. En Guyana, claro. Él inició su secta en California y la mujer del presidente Carter, que era el presidente de aquella época de Estados Unidos, le dio una carta de recomendación. O sea, el tipo se fue a Guyana recomendado por parlamentarios, por la señora del presidente, etcétera, etcétera. O sea, esta situación no es una situación nueva. Muchos de estos líderes tienen buenos contactos y de alguna manera tienen el apoyo de atrás de gente que ni siquiera uno sospecha. Estoy pensando, por ejemplo, en la Orden del Templo Solar, a la cual se dice que llegó incluso a pertenecer la reina Grace de Mónaco. En consecuencia, estamos frente a un tema que es realmente complejo, porque claro, son tan hábiles y tienen tanto carisma que cualquier persona puede ser engañada y puede ingresar a este tipo de sectas.